y nos va a costar y nos vamos a ayudar unos a otros a superar eso. Pero no queremos que le vuelva a pasar a nadie más. En algunos casos se intentó a nivel individual ir más allá e intentar la vía de Estrasburgo sin ningún tipo de éxito. Hasta que pasaron unos años, bastantes años, incluso el juicio que nos condenaba a nosotros, ya en el año 97, hablando, decidimos, unos cuantos de nosotros, 17 personas, intentar reabrir el caso de nuevo, aprovechando que la sentencia que nos condenaba permitía esta reapertura, ¿no? A pesar de abrir el caso, a pesar de pedir que se volviera a investigar, no se investigó absolutamente nada. Se volvió otra vez a archivar, tanto la audiencia provincial como posteriormente como el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. En este momento es cuando nos planteamos llevar el caso a Estrasburgo, pensando con el convencimiento que teníamos entonces de que sencillamente no lo conseguiríamos llegar ni tan solo a que nos emitieran a trámite nuestra denuncia. La sorpresa en positivo fue que fue emitida a trámite y que años después, en el 2003, el Estado español estaba sentado en el banquillo de los acusados, acusado por la vulneración del artículo número 2 de la Convención contra la Tortura. En la vista oral, el abogado del Estado intentó convencer a los jueces, al Tribunal Internacional de Estrasburgo, que nuestras declaraciones, nuestras denuncias contra el Estado español, todas eran mentira, que todos eran relatos falsos y que lo hacíamos como unas órdenes que nosotros teníamos de nuestras organizaciones para denunciar torturas sistemáticamente y desprestigiar la policía y la Guardia Civil. Lo que es cierto es que en la vista oral de Estrasburgo quedó en evidencia la poca consistencia de la defensa del abogado del Estado español. No se había revelado absolutamente nada. Era tal el convencimiento que tenía él de que ellos, cuando hablo de Dios me refiero al Estado español, tenían la verdad por simple hecho de tener la autoridad que se otorgaba, se representara al poder del Estado, que la defensa fue, francamente, salimos todos pensando que algunos abogados nos comentaban de que el caso estaba ganado. Nosotros no lo creíamos. De hecho, nos planteamos que haber llegado ya era una victoria. Nunca se había conseguido llegar a sentar al Estado español en el Tribunal Internacional de Estrasburgo por un tema relacionado con las torturas. Y lo cierto es que un año después, ya en el 2004, la sentencia nos daba la razón. El Estado español era condenado por la vulneración del artículo número 2 de la Convención contra la Tortura. Podemos luego discutir si son muchas, pocas, casos aislados o generalizados, pero hay que reconocer que la tortura se practica en el Estado español. Voluntad política, y esas que he dicho, y luego evidentemente una reparación a la víctima de la tortura que empieza por el reconocimiento de que esa persona ha sido torturada y el reconocimiento y la promesa de que no va a repetirse esa situación. Íñigo Gutiérrez Carrillo quiere añadir algo. Gaizka Jarreño quiere añadir algo. Yadur Aristegui, con lo que se da por terminado el presente juicio declarándolo visto para sentencia. El público debe de salir. Estás en una situación tan límite y estás en manos de quienes estás, entonces te sientes tan vendido y tan humillado durante X horas en tu vida que al final eso te pasa factura, quieras que no. Entonces hay ciertos momentos que, aunque tú no lo pienses, pues te recuerda aquello. Entonces, quieras que no, pues hay momentos en los que pues se te da la vuelta esto y entonces es cuando sientes el miedo, la inseguridad o sin más, sentir el recuerdo de aquel solo ya como que te desequilibra un poco las emociones, ¿no? Y he cambiado, yo creo que no sé, ahora valoro las cosas de otra forma. Me gusta, por ejemplo, no me gusta estar con mucha gente a la vez, o sea, es algo que ha cambiado mi forma de ser. Luego me gusta la tranquilidad, o sea, no me gustan muchos los ruidos. Ahora sí que lo llevo un poco mejor, pero al principio cuando salí era lo que peor llevaba. Después de pasar yo por esa situación, intento no pensar, no darle vueltas. Por ejemplo, pues cuando de la noche a la mañana, pues eso, pues te enteras de que pues, otra persona cercana tuya pues, pasa por esa situación de incomunicación, luego va a la cárcel, etcétera. O sea, intento no
no echarme más peso encima. En Euskal Herria se tortura porque en un despacho alguien de la clase política ha decidido torturar, y se dejará de torturar cuando ese mismo despacho que ha decidido torturar decida que ya no le es útil y que por tanto se ha de acabar con la tortura y por tanto con la incomunicación. Organismos internacionales siguen resaltando, siguen subrayando todos estos espacios opacos, toda la impunidad que rodea a la cuestión de la tortura en el Estado español, y yo creo que enfrentándonos a nuevos tiempos políticos, enfrentándonos a una situación que yo espero que sea distinta a la que hemos conocido en los últimos 30, 40, 50 años, el Estado empiece a reaccionar en la línea de que estas organizaciones internacionales le está recomendando. Porque ese libro se hará. El libro de la tortura se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Chile, se está haciendo en Uruguay, se está haciendo en México, se hará en el Sáhara un día, se hará en Tíbet, se hará en otros muchos sitios. Y cuando nosotros tengamos nuestro libro de la tortura, mucha gente tendrá que explicar qué hizo y qué no hizo cuando estaba sucediendo. Porque se sabía que sucedía. La diferencia entre la tortura en Euskal Herria y en otros conflictos es que en Chile y en Argentina había una feroz dictadura que no permitía que se publicara nada, absolutamente nada sobre esto. Pero aquí ha habido la oportunidad de publicar, aquí ha habido medios de comunicación que han dado voz a los torturados. Y aquí ha habido organizaciones sociales que han hecho el trabajo en contra de la tortura. Por lo tanto, se sabía que se torturaba porque teníamos conocimiento de los testimonios de los torturados. En Argentina siempre se podrá alegar, es que yo nunca supe que eso sucedió porque la dictadura no permitía que se hablara ni se hiciera nada sobre esto. Aquí se han organizado mesas redondas, conferencias, congresos, debates, decálogos, ruedas de prensa se han hecho, más de 100 se habrán hecho en los últimos años para denunciar la tortura. Por lo tanto, algunos, cuando se haga el repaso, cuando se revisite la historia y se diga usted dónde estaba y usted qué hacía cuando había estas denuncias, no podrán alegar es que yo no tuve conocimiento de las denuncias, porque las denuncias se han hecho, las denuncias se han llegado a publicar en muchos, no en muchos, en algunos medios de comunicación han publicado muchas denuncias y algunos no podrán alegar es que yo no sabía que esto sucedió. En Euskal Herria se están dando, es evidente que hay un cambio político que está en marcha, que se están dando muchísimos pasos para lograr una resolución democrática, o que pueda dar una solución democrática a este conflicto político que dura ya, por desgracia, demasiados años, y en este sentido creemos que la tortura también ha de ser un elemento importante que se ha de tener en cuenta de cara a poder solucionar el conflicto, ¿no? Y en este sentido nosotros, o yo al menos, creo que hay que tener en cuenta 3 pilares fundamentales de cara a poder solucionar el conflicto realmente en términos democráticos, al menos en materia de tortura, ¿no? El primer pilar es que tenemos que hablar de reconocimiento. Es decir, hay que reconocer que en este país se ha torturado, que a día de hoy, o hasta hace bien poco al menos, se sigue torturando, y esperemos que eso no vuelva a pasar, pero hay que reconocer esas 10.000 personas que han sufrido torturas, que han denunciado torturas, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con ellas, ¿no? Yo al menos creo que a este pueblo también se le debe esa parte de la memoria histórica que hasta ahora se le ha estado negando. En segundo lugar, habrá que hablar de ese pilar fundamental, que es cómo vamos a conseguir que se deje de torturar. Es decir, habrá que establecer medidas que vayan a garantizar que no se vaya a volver a torturar. Es decir, habrá que establecer medidas de prevención reales y efectivas, como puede ser el fin de la incomunicación, entre muchísimas otras, para garantizar que no vaya a haber una sola persona más que vaya a sufrir torturas. Y por último, el último pilar o el último bloque importante es el de la rehabilitación. Tendremos que hablar sobre cómo vamos a rehabilitar a todas esas personas, ¿no? Esas 10.000 personas. No solo es reconocer, no solamente es garantizarles que no se va a volver a torturar, sino qué ha pasado o qué va a pasar, ¿no? Con todas esas personas, ¿no? Y rehabilitación a nivel médico, a nivel físico, a nivel psicológico, pero también a nivel judicial. Y habrá que hablar en ese aspecto de una reparación para con todas esas personas, ¿no? Yo creo que son 3 pilares fundamentales y que en este nuevo tiempo y que en este nuevo cambio de ciclo que se está produciendo en Euskal Herria, creo que es algo de lo que se tiene que empezar a hablar desde ya mismo.